introducción con una pregunta de historia de la Iglesia. Vean si pueden identificarme al famoso teólogo que alguna vez fue descrito por un contemporáneo que tenía más autoridad que él como un cerdo salvaje. Ahora mismo es obvio que ya el nombre está en sus mentes. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Martín Lutero. Y el que se refirió a él como un cerdo salvaje fue el Papa León. En la bula papal con la que se excomulgó a Lutero, el nombre de la bula era Exsurge Domine, la cual se tomó de las primeras líneas de la siguiente declaración papal que fue enviada desde el Vaticano, y el texto empieza con lo siguiente: levántense, oh señores, defiendan su causa, pues, como continúa el Papa diciendo, hay un jabalí suelto que anda en la viña. Según la leyenda, el Papa León tenía mucho que decir de Lutero después que éste publicara sus 95 tesis, las que habían creado tanto revuelo por toda Alemania, tal controversia que se extendió por Europa y que llegó al Vaticano en Roma. Cuando Leo se dio cuenta, él dijo: ¡ah! Es un alemán borracho. Va a cambiar de opinión cuando esté sobrio. Y les digo esto para resaltar el hecho de que en el siglo XVI era aceptable que en las disputas teológicas no se discutieran los asuntos en un tono gentil o muy educado, sino más bien en una forma bastante mordaz de debate polémico. Así que si leen los escritos del siglo XVI, en ambos lados de la controversia, pareciera como si estas personas son implacables en sus ataques unos a otros. Pero aún en medio de tal multitud de polemistas despiadados, Martín Lutero era único en su especie. Era tan intransigente, tan rimbombante, a veces tan grosero, que algunos han sugerido que él sufría de un problema mental. Eso es lo que me gustaría tratar en esta sesión: el juicio desde la perspectiva del psicoanálisis del siglo XX es, o se ha establecido, que Martín Lutero estaba de hecho demente. Y si ustedes son protestantes y ese veredicto es cierto, eso significa que las raíces de su propia persuasión religiosa podría originarse en un demente. Ahora, es un tanto fascinante ver cómo los historiadores pueden pensar que pueden volver al pasado y ver crecer la hierba desde la perspectiva de 2000 años después. Bueno, no hay límites para el optimismo de ciertos psicoanalistas que piensan que pueden volver atrás en las páginas de la historia y desde una gran distancia ser capaces de diagnosticar el estado psicológico de alguien que vivió hace 400 o 500 años atrás o lo que sea. Y están aquellos quienes han llegado a la conclusión de que Martín Lutero estaba loco, que estaba demente. Pero lo que quiero preguntar es, ¿por qué? ¿Qué vería la gente en Lutero que les provocaría pensar que quizás el hombre estaba fuera de sí? Ya les he mencionado esa extraordinaria intransigencia de Lutero. Leemos, por ejemplo, su famosa obra sobre la esclavitud de la voluntad, que es una respuesta al sofisticado, erudito, humanista Erasmo de Rotterdam, donde Erasmo había escrito una obra en contra de Lutero titulada La diatriba, y cuando Lutero le respondió a Erasmo, le diría cosas como estas: Erasmo, eres tan tonto, un estúpido idiota. Él decía: ¿por qué tendré que tomarme el tiempo de escuchar tus endebles argumentos? Él dijo: oh, tú eres elocuente, tu pluma es maravillosa. Él dijo: pero leer el material que has escrito, le dijo, es como ver a alguien caminando por la calle llevando platos de oro y de plata, pero que están llenos de estiércol. Así es como Lutero iniciaba un debate teológico.
No voy a traducir esas palabras a la lengua vernacular, pero creo que se entiende la idea. Lutero no solo era intransigente en su discurso, sino que era claramente neurótico, en especial con su salud. Era hipocondríaco. Toda su vida sufrió de ansiedad nerviosa y un estómago delicado. Toda su vida me identifico con eso. Tenía cálculos renales, sé que es eso. Predijo su muerte 6 o 7 veces. Cada vez que Lutero tenía un dolor de estómago, él estaba seguro que era algo mortal. Y siempre estaba chequeando a su alrededor por si el ángel de la muerte estaba por caerle en sorpresa y lo visitaba con algún tipo de juicio. Sus fobias eran muchas y legendarias. Tenía un miedo tal a la ira de Dios que al inicio de su ministerio alguien le hizo esta pregunta: hermano Martín, ¿tú amas a Dios? ¿Saben lo que dijo? Él dijo: amar a Dios. Me preguntas si amo a Dios. Amo a Dios, a veces odio a Dios. Veo a Cristo como un juez destructor que solo me mira para evaluarme y hacer caer aflicciones sobre mí. Imagínense a un joven preparándose para el ministerio que declara que pasa por periodos de odio a Dios y que ese odio estaba muy relacionado con este miedo paralizante que Lutero expresó que tenía para con Dios. Sabemos que cuando Lutero era joven, su padre tenía planes para que fuera un distinguido abogado. Y el viejo Hans Lutero, un minero de carbón de Alemania, ahorró dinero para hacer posible que su hijo vaya a la mejor escuela de derecho en el continente. Y cuando Lutero llegó a ser estudiante de derecho, se distinguió rápidamente como una de las mentes jóvenes más brillantes en el campo de la jurisprudencia en toda Europa. Pero en medio de esta experiencia, una tarde él estaba regresando a casa, montando a caballo, cuando de repente una tormenta surgió de la nada. Y Lutero se encontró atrapado en el camino y en medio de una violenta tormenta eléctrica. Y los rayos eran brillantes y los truenos estallaban cuando de repente un rayo cayó tan cerca de su caballo que Lutero fue arrojado del caballo al suelo y luego al punto que tuvo que tocar su cuerpo para ver si todavía estaba vivo. Allí lo que hizo en medio de ese encuentro tan cercano con la muerte fue clamar: Santa Ana, ayúdame, me convertiré en un monje. Él tomó esta experiencia dramática como un presagio divino en su vida y como un llamado al ministerio. Así que, para total decepción de su padre, Lutero abandonó la escuela de derecho y se incorporó a un monasterio donde empezó su entrenamiento para ser un sacerdote. Ahora, no hay muchas personas que tengan ese tipo de reacción luego de un encuentro cercano con un rayo. Recuerdo hace unos años atrás que en un torneo de golf en Chicago, 3 destacados miembros del Tour Profesional de Golf resultaron heridos por el impacto de un rayo cercano, incluyendo a Lee Trevino. Todos sobrevivieron a esta difícil experiencia y poco después Trevino apareció en un programa de entrevistas, un show donde el anfitrión le dijo: señor Trevino, ¿qué ha aprendido de la experiencia de casi morir por el impacto de un rayo? Y Trevino sonrió y dijo: aprendí que cuando el Todopoderoso quiere ocupar mi turno, es mejor cederle mi lugar. Y Trevino siguió diciendo: también he aprendido a tomar precauciones cada vez que esté cerca de una tormenta eléctrica. El anfitrión dijo: ¿y qué es lo que haría? Dijo: si veo un rayo, inmediatamente saco mi palo, hierro uno y camino por el campo sosteniéndolo en el aire. Y él dijo: ¿por qué tendría que alzar un palo en el aire? ¿Es como un pararrayos? No. Es que ni siquiera Dios podría darle ese palo.
Trevino respondió a su experiencia cercana con la muerte con una jocosidad típica y muy ligera. En cambio, Lutero fue movido a cambiar toda su vida, entrar en el monasterio y a renunciar a su carrera. Y todo esto no por amor a Dios, sino por una preocupación fóbica por la ira de Dios. Entonces, cuando el día finalmente llegó en que Lutero sería ordenado y celebraría su primera misa, y finalmente su padre y su familia habían hecho algo de paz con la decisión precipitada de su hijo, hasta Hans Lutero decidió ir y asistir a la celebración de la primera misa que su hijo iba a realizar. Y como saben, Martín Lutero se había distinguido en la escuela como un destacado erudito y como un orador excepcional. Así que la gente estaba esperando con gran expectativa por su presentación y el desarrollo de su primera misa. Ahora deben entender esto, que en la Iglesia romana, en la celebración de la misa, la creencia de la Iglesia romana es que en medio de esta observación, un milagro divino, sobrenatural e inmediato se lleva a cabo. Cuando durante la oración de consagración, que solo puede ser ofrecida por aquel que ha pasado por la santa ordenación y ha sido consagrado como sacerdote, durante la oración de consagración el milagro se lleva a cabo, el milagro conocido como la transubstanciación, donde a pesar de la apariencia del pan y el vino sigue siendo el mismo y nadie puede reconocer ningún cambio observable en esos elementos. Sin embargo, Roma cree que hay un cambio sustantivo, un cambio esencial en esos elementos que ellos llaman transubstanciación, es decir, que la sustancia del pan y del vino se cambian a la sustancia del mismo cuerpo y sangre de Cristo. Aunque los accidentes, es decir, las cualidades externas perceptibles del pan y el vino siguen siendo las mismas. Este es el milagro, y Lutero se había preparado en su entrenamiento para este momento en que se iba a hacer esa oración sobre los elementos y el misterio divino se llevaría a cabo, de manera que después que la consagración ocurriera, en las manos del hijo de un minero ya no serían pan ni tampoco vino, no los elementos comunes de la tierra, sino nada menos que el santo cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y así llegó el momento en la misa en que se pronunciaría la oración y todos esperaban que Lutero dijera las palabras de la consagración. Y llegó al punto de la misa y este hombre que era tan arrogante, sumamente capaz para hablar en público, se acercó a ese momento y de repente quedó paralizado. Comenzó a temblar, su boca abierta, sus labios moviéndose, pero no salieron palabras. Es como si la gente sentada en la congregación tratara de sacarle las palabras de su boca y su padre escondió la cara de vergüenza al ver que su hijo no podía, ni siquiera podía realizar la simple celebración de la misa que él había aprendido de memoria una y mil veces. Todo el mundo pensó que simplemente se olvidó las líneas. Él no se olvidó las líneas. Finalmente solo las murmuró y rápidamente completó la misa y dejó el altar con una profunda vergüenza. Pero explicó más tarde que no fue un lapsus mental, sino que comenzó a vislumbrar la idea de que este hombre, un ser humano pecador, se atrevería a tener la audacia de tener en sus manos sucias el precioso cuerpo y sangre de Cristo. Y Lutero estaba tan sobrecogido con su indignidad que quedó paralizado
en ese momento. Hay otras historias acerca de Lutero que indican el carácter extraordinario de su comportamiento. Recordemos que después que la Reforma había empezado y surgió una disputa entre los calvinistas y los luteranos acerca de la celebración de la Cena del Señor, y había todo el deseo para alcanzar un acuerdo entre estas dos grandes fuerzas del protestantismo, y se encontraron en un muy importante simposio donde discutieron sus diferencias. Lutero insistió en la presencia corporal del cuerpo de Cristo en la celebración de la Cena del Señor, y él simplemente apretó el puño y comenzó a golpear la mesa una y otra vez. Hoc est corpus meum, hoc est corpus meum, como Nikita Khrushchev lo hizo en las Naciones Unidas hace décadas cuando tomó su zapato y comenzó a golpear la mesa para llamar la atención. Lutero no debatiría, él no discutiría, solo siguió diciendo una y otra vez: este es mi cuerpo.